Hola, bienvenidos a tu día 1 del taller PNL, una herramienta para la vida. Este taller finaliza mi acompañamiento en la cuarentena. Ya muchos países están abriendo puertas, ya ustedes están preparados para la salida y esta es como la última píldora de esa preparación, ¿verdad? Pero, ¿qué es la PNL? Estamos aquí para acercarnos a un modelo de reingeniería humana que aborda la forma de vivir mejor, la forma de ser más eficaz, inclusive la forma de llegar a la excelencia en todas nuestras actitudes y áreas de nuestra vida. El modelo de la programación neurolingüística nace por allá en los años 70 de la mano de dos personas, Bandler y Grinder. Bandler era un estudiante de matemáticas, ¿verdad? Y John Grinder era un profesor de lingüística y ambos se unen para descifrar o para trabajar conjuntamente con Virginia Satir, quien fue la creadora de la terapia familiar sistémica. Ella estudiaba familias en familias disfuncionales y en esas sesiones ellos se dedicaban a transcribir todo lo que ocurría en las sesiones. Y trabajaron también con Fritz Perls, que es el padre de la psicoterapia gestal, ¿verdad? Y en estas traducciones llegaron en estas traducciones o transcripción de todas las sesiones, llegaron a la conclusión de que la forma de expresar, la forma de lenguaje a todo nivel de este tipo de personas, de estas familias, entraban en ciertos patrones. Y es allí donde nace lo que la PNL conoce como el metamodelo lingüístico, que no es otra forma que un abordaje de lenguaje como tal, desde la forma como se utiliza, pero eso ya es como más profundo. Eso lo estudia ya la gente que aborda un practitioner o un máster en programación neurolingüística. Aquí lo importante es saber de dónde nació, quién lo creó, y fíjense cómo un matemático y un experto en lenguaje se unen y es lo que está, digamos, en un compendio, en un libro maravilloso de 2 tomos que se llama La estructura de la magia, porque realmente ellos dicen que en el lenguaje es donde está la magia del descubrir cómo podemos cambiar las cosas. Básicamente a raíz de los años 70 ya comienza el auge de la PNL, muchos le dicen el PNL, por favor, no les digan el PNL porque no es el pene, es la PNL, la PNL, la programación neurolingüística. Cuando una persona dice el PNL, ya sabemos que realmente no está muy adentrado en lo que es el conocimiento del modelo. Bueno, la programación neurolingüística, como ya les he dicho, es un modelo de abordaje, un modelo de reingeniería humana. ¿Por qué programación? Porque nosotros los seres humanos trabajamos en base a programas. Tenemos un programa que nos ha instaurado, nos ha legado, heredado nuestra familia, nuestros padres, nuestras abuelas, todo el entorno familiar, la sociedad y en mayor medida la cultura. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros obedecemos a esos patrones. Nosotros funcionamos en base a lo que me enseñó mi mamá, mi papá, mi tía, mi abuela. Eso es una herencia, eso es un programa que está establecido. Y de eso lo pueden ustedes detectar cuando dicen, en esta familia no se hace tal cosa. Eso es una norma familiar, eso es una creencia que viene desde esa programación. Entonces nosotros, los que han visto la película La Matrix o The Matrix, saben que obedecemos a unos parámetros programables. Por lo tanto, si me programaron, yo me puedo desprogramar, porque si me programaron y está todo bien, maravilloso, ¿para qué me voy a cambiar? Pero si me programaron y en medio de esa programación hay situaciones que me limitan para yo lograr otras cosas o para yo ser exitoso, para yo comunicarme de manera efectiva, para yo establecer relaciones duraderas y permanentes, entonces hay que cambiarlo. Todo lo que no funciona hay que cambiarlo.
Entonces eso básicamente es la programación neurolingüística, un modelo de abordaje que trabaja con la programación a nivel de lenguaje, lenguaje interno, diálogo interno, pensamiento, forma de pensamiento, lenguaje oral, lo que digo, cómo lo digo, lenguaje gestual, qué gesticulo cuando lo digo. Todo eso es lenguaje, no es solamente la palabra que sale de acá, es lo que pienso acá y lo que me digo a mí misma, es lo que expreso con mi boca, mis palabras y mis gestos, ¿verdad? Todo eso es lenguaje. Y todo eso tiene un nivel de funcionamiento que tiene como base de operaciones el cerebro. Pero no solamente el cerebro, también el corazón, los sentimientos. Hay una errónea concepción de que la programación neurolingüística es un modelo muy mentalista. Eso es absolutamente falso. La programación neurolingüística necesita, requiere y se apega mucho al sentimiento, a la emoción para poder transformar la conducta. ¿Okay? Entonces es importante que tengamos eso claro, porque a veces nos venden ideas que no son del todo ciertas. Entonces, ¿qué aborda este modelo? Aborda absolutamente todo. ¿Qué puedo cambiar yo? ¿Para qué me sirve? Para todo. Yo personalmente, a mí la programación neurolingüística en mi vida me ha servido para lograr objetivos, para consolidar una pareja en mi edad adulta después de un divorcio, para lograr metas, para cambios de conductas que no eran las más apropiadas, para enfocarme definitivamente cuando quiero lograr algo. La forma de enfoque que tiene la programación neurolingüística a través del planteamiento de los objetivos es maravillosa. O sea, la programación neurolingüística sirve para todo, porque es un modelo de abordaje, de cómo abordar las situaciones con técnicas muy específicas, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo trabaja? Bueno, mire, en la programación neurolingüística, una vez una persona me dijo, eso es como una religión. Yo no diría que es como una religión porque las religiones estigmatizan. Las religiones delimitan o limitan ciertas cosas en la conducta humana. Y yo no puedo tener nada que me ate o que me estigmatice o que me dogmatice. Pero sí es es una forma de vida. Cuando ya yo integro la programación neurolingüística a mi vida, ya yo vivo desde ella. Y vivir desde ella es maravilloso porque esto me ayuda a entender a todo el mundo, ojo, no a justificar, simplemente entender aquí, comprender aquí y dejar ir si yo no puedo hacer nada, porque yo puedo cambiar cosas en mí, puedo gestionar emociones en mí, puedo gestionar situaciones en mí, pero yo no soy quien para gestionar la vida de otro. Así sea mi hijo, mi esposo, mi padre, mi madre. Cada quien tiene su forma de ser y vivir la vida. Entonces, ¿cómo se maneja la programación neurolingüística para poder trabajar y entender el mundo y darnos una visión como más sencilla de todo lo que vemos a veces tan complicado? Bueno, trabaja básicamente con lo que llama las presuposiciones, que son como las reglas, por decirlo de alguna manera, las reglas, las normas, la forma, ¿verdad? Y trabaja con las reglas de la mente. La mente tiene una forma muy particular de funcionar. Nuestro cerebro funciona de manera muy específica y con las reglas de la mente la PNL aborda esa manera. Nosotros acá no vamos a tocar las reglas de la mente porque para llegar a las reglas de la mente hay que pasar por otros conocimientos que no tenemos, y que no vamos a poder abordar en un taller de 3 días. Podemos tocar algunas presuposiciones. Son 16 las presuposiciones con las que trabaja la PNL. Yo les voy a regalar 5 de ellas. 5 que no es que son las más importantes, no es que son las mejores, pero son 5 que nos ayudan a entender el mundo, la vida y las personas de manera sencilla, de manera clara, ¿verdad? Y nos llevan a poder asumir y entender el mundo para poder seguir adelante desde la tranquilidad, desde el bienestar y sin anclarnos o quedarnos pegados a ciertas cosas.
solamente 5, ¿verdad? Te regalo la primera presuposición, la presuposición número 1 de la PNL nos dice que el mapa no es el territorio. El mapa no es el territorio. ¿Y eso qué es? ¿Qué significa que el mapa no sea el territorio? Bueno, significa que todo no es como es, o todo es como tú lo ves. ¿Ok? Nosotros tenemos una forma de ver la vida. Si yo me pongo estos lentes, yo los veo a través de este cristal. Eso tiene una fórmula, tiene una manera, ¿verdad? Pero otra persona tiene otra fórmula y la ve de otra forma. O si yo me pongo unos lentes negros, veo todo oscuro. Si me pongo unos lentes rosados, lo veo rosado. Entonces, cada persona, cada ser humano, ve la vida y la vive desde su mapa, desde su forma. Y esto lo obtenemos de esas creencias familiares, de esa programación familiar, ¿verdad? Para entender todo esto, es fácil a veces ubicarnos en el lugar del otro, a veces no es tan fácil, a veces no es sencillo, pero tenemos la capacidad para hacerlo. Por ejemplo, si yo voy a Nueva York y yo voy en tren, yo voy a conocer a Nueva York desde una perspectiva distinta que si tú vas en carro. Tú tienes que ir por el tráfico, moverte por los semáforos, ver la gente caminando. Entonces son dos visiones diferentes. Inclusive tú le preguntas a varias personas, ¿qué te parece Nueva York? Detesto Nueva York, ese gentío, ese fastidio, caminando, todo el mundo, gente por todas partes, todo el mundo comprando, el materialismo, no sé qué. Esa es una visión de Nueva York. Pero de repente le preguntas a otra persona, ¿te gusta Nueva York? Ay, sí, yo adoro Nueva York, me encanta las tiendas, la gente caminando, la gente se siente como libre. Bueno, eso no en este momento que estamos viviendo, pero es una forma de ver las cosas. Por ejemplo, lo mismo ocurre con el clima. Hay gente que adora el sol. Dice, ay, este sol, qué fastidio, no quiero salir, voy a sudar, no quiero ir, que no sé qué más. Pero el mismo día puede ser maravilloso para otra persona. Qué día tan espectacular, ya me voy, el sol, voy a poder caminar, tomar sol, voy a poder ver la claridad, los rayos, la luz, no sé qué. Ese es el mapa, no es el territorio. Mi mapa es mío, es mi forma de ver la vida. Yo no puedo pretender que otra persona vea la vida con el mapa mío. Porque el territorio es uno, pero el mapa cada quien tiene el propio, el personal. Y yo no soy quien, yo no tengo moral para tener que instaurarle o transmitirle u obligar a otra persona a que vea la vida con estos lentes. Cada quien los va a ver como quiera, con lo que sabe y con lo que tiene. Cuando hablamos de la segunda presuposición que les voy a regalar, que es la 5, es una presuposición que nos va a ayudar mucho, sobre todo cuando tenemos situaciones de vida puntuales. Dice, las personas hacen la mejor elección posible para ellas en ese momento. Si el año pasado a usted le ocurrió algo y usted decidió algo que fue un error, está bien, porque el año pasado usted era otra persona. El año pasado, si yo le pregunto a usted, ¿tú eres el mismo del año pasado? ¿Tú eres la misma del año pasado? Seguro me van a decir que no, porque del año pasado hasta hoy han aprendido muchas cosas. Inclusive han cambiado maneras de conducirse, maneras de abordar situaciones. Entonces, en el momento que yo tomo una decisión, yo lo hago con la información que tengo, con lo que sé, y fue lo mejor que pude decidir en ese momento. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros nos flagelamos o juzgamos a otra persona cuando toma una decisión sin tomar en cuenta esta presuposición de la PNL. Ahora que ya la conocemos, sabemos que las decisiones que las personas toman o tomamos se basan en la experiencia y se basan en el conocimiento. Yo hoy tengo muchísima más experiencia que el año pasado. Yo hoy tengo mucho más conocimiento que el año pasado en muchas cosas y en muchas áreas. Entonces las decisiones que yo tomo en este momento, por supuesto, no se van a parecer a las del año pasado. Pero eso hay que saberlo, hay que analizarlo, hay que digerirlo
y hay que entenderlo aquí y comprenderlo aquí. No tenemos que juzgar a nadie por una decisión que tomó, no tenemos que flagelarnos por algo que hicimos o decidimos y que realmente no es lo mejor o no fue lo mejor en ese momento. Fue lo mejor, sí fue lo mejor en ese momento con la información que teníamos y con la experiencia que teníamos. ¿Okay? La tercera presuposición que les voy a regalar es la número 8. Dividir en partes más pequeñas. Esto es una maravilla y esto aplica para todo. Esto es mágico. ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos planteamos una meta y estamos aquí y ya de una vez nos planteamos el final de la meta. Por eso, precisamente por eso, es que la mayoría de las personas no logra lo que se propone. Porque están aquí y quieren dar el salto hasta acá de una vez. Eso no es posible. Lo mejor es dividir en partes más pequeñas. Si tú quieres rebajar 10 kilos, tú tienes que dividir en partes pequeñas. Tú no vas a dejar de comer de una vez. Tú tienes que hacer un plan, tienes que observarte qué es lo que estás comiendo que te hace engordar o que te hace ganar peso. Tienes que ver qué hay en tu mente, tienes que ver qué hay en tu actitud, tienes que ver si tú te estás ejercitando, si tú estás caminando, si tú estás haciendo algo para mejorar o para que todas esas calorías que tú consumes, tu metabolismo se acelere y las queme de manera efectiva. Entonces, para llegar a esa meta final hay un camino, divide ese camino en partes. Y es lo mismo cuando te propones comprar un vehículo, una casa, cuando te propones tener pareja. Si tú acabas de salir de una relación y quieres tener una pareja, este no es el momento. Este es el momento para evaluar qué pasó con esa pareja, por qué no se consolidó, qué error cometiste tú, qué error cometió él, qué error cometió ella. Evalúate, quédate contigo, trabaja en ti, divide los pasos hasta llegar al logro de mantener una relación de pareja con otra persona. Eso tiene un camino, divide ese camino en partes. Divide el camino, divide todas las metas, hay que dividirla en partes pequeñas, porque a veces nos ponemos la meta y estamos aquí, queremos llegar al cielo de una vez. Y eso definitivamente no funciona. Eso es una de las presuposiciones que yo amo más en la programación neurolingüística, porque es la que me ha ayudado a entender que todo tiene un proceso, que todo es paulatino, que todo es progresivo. Y si tú hoy estás aquí, mañana no puedes. Si yo hoy estoy en Dominicana, la única forma de yo estar mañana en Nueva York es que yo tome un avión, ¿verdad? Y si yo hoy quiero rebajar 10 kilos, la única forma es un proceso, porque si yo rebajo todos esos kilos de una vez, probablemente los gano nuevamente. Entonces, dividir en partes más pequeñas todo, hasta el día hay que dividirlo en partes más pequeñas. Las personas que tienen problemas con el tiempo, que viven asociadas al tiempo, que el tiempo no les alcanza, yo en mis entrenamientos siempre les recomiendo manejar agenda por día, por mediodía, por horas, por fracciones de tiempo, para que vayan logrando las cosas, pero por lo general, estas son personas que se ponen muchas metas para un día, muchas metas para una semana, muchas metas para un mes. Y eso lo que trae es simplemente el incumplimiento, porque eres un ser humano que obedece a un nivel de funcionamiento, que somos progresivos, que debemos adaptarnos, que debemos aprender para aprender con H e integrar a nuestra conducta. O sea, nada puede ser repentino. Entonces, esta presuposición es una maravilla por eso. Te regalo otra presuposición, que es la número 9. El individuo con más alternativas tiene el control. ¿El control de qué? Ojo con esto. Ojo con esto, porque la idea no es controlar nada. Control de situaciones, de decisiones. El individuo con más conocimiento. ¿Qué estás haciendo tú aquí en este taller? Tú estás adquiriendo conocimientos para manejar y controlar una situación de vida que estamos viviendo en este momento. En la medida que tú controlas aquí o gestionas aquí, controlas la situación. Esto y esto hay que gestionarlo. En la medida que yo gestiono acá y gestiono acá,
Yo puedo rendir, puedo abordar, puedo jerarquizar, puedo gerenciar, puedo gestionar la vida y el día a día. Entonces, conocer más es tener alternativas. Cuando una persona maneja herramientas, maneja conocimientos, dice escenario A, hago esto, escenario B, hago esto y escenario C, hago esto. Y siempre va a desplegar soluciones, salidas a los problemas y a las situaciones de vida. Y en eso te ayuda muchísimo la PNL. Por eso esta es una de sus mejores presuposiciones. Bueno, para mí ha sido maravillosa. Te regalo también la 13. Maravillosa presuposición y que tenemos que aprenderla y asumirla y meterla aquí y aquí. Si no tienes la solución, eres parte del problema. Cuando hay una situación que debemos manejar, un problema, y tú no tienes una solución o una salida, entonces tú no tienes nada, tú eres parte de ese problema. Pero cuando tú empiezas a maquinar, a pensar qué puedo hacer para salir de ahí, tú ya tienes una solución, tú ya no eres parte del problema, tú estás contribuyendo a resolverlo. Pero ¿qué pasa con nosotros como seres humanos? Estamos programados para nadar en el problema, llorar con el problema, darnos golpe de pecho con el problema, hundirnos en el problema y vivir en el eterno guayabo. Dijera mi esposo, es que ustedes los latinos son tan novelescos, son tan dramáticos. Y sí, es una cosa un poquito cruel, pero muy real. Nosotros tenemos que aprender a dejar el dramatismo a un lado y no es que vamos a ser robots, pero sí tenemos que aprender a gestionar de manera eficaz. Si yo tengo un problema, yo tengo que montarme de una vez en la salida, en la solución. Mire, ¿cuánta gente no me llega a mí a diario con un problema? Con que se están muriendo, se están ahogando, no pueden respirar, no pueden vivir. Y yo desde acá afuera veo y le digo, mira, pero tienes esta posibilidad, esta y esta. ¡Ah! Yo no me... ¿Por qué? Porque estás inmerso en el problema. Tienes que salir un poco del problema, verlo un poco de lejos y aplicar esto. Buscar salidas, buscar soluciones, no quedarte ahí. Si el problema es muy grave, es lógico y es sano, es válido que tú navegues en el problema, que tú te des golpes de pecho y que tú llores, pero eso es un ratico. Ya después tú tienes que buscar salir de ahí porque si no ahí te vas a quedar. El secreto en la vida es no quedarte en un solo sitio, es moverte. Es lo que pasa con la depresión. La gente se siente triste un día, y triste el día 2 y triste un día 3 y eso va generando una cantidad de secreciones químicas a nivel cerebral. ¿Verdad? Y entonces ya la depresión no es tristeza, sino depresión. Y ahí ya hay niveles químicos que manejar, que no lo pueden manejar un terapeuta ni un psicólogo, sino un psiquiatra, porque requiere una medicación. Porque hay un desnivel, hay un desbalance químico a nivel cerebral. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con los días malos. Yo me puedo permitir un día malo, como dice Ismael Cala, un día de indigencia emocional, un día. Si quiero no me baño, si quiero me quedo en la cama, si quiero veo televisión todo el día, si quiero lloro todo el día, pero un día y hasta ahí. Al día siguiente me levanto y digo, se acabó esto, ¿qué voy a hacer con esto? Vamos a resolverlo, ¿qué tengo que hacer? Y cada día, y yo se los confieso porque yo he pasado por casi todo en la vida, yo fui una persona que tuvo depresión cuando mi único hijo, lo mandé fuera del país con su papá. Y yo me deprimí mucho, yo pasé tiempo de reposo, tratamiento psiquiátrico, no quería saber de nada, no quería hablar con nadie, no quería comer, no quería bañarme, no quería vivir porque yo sentía que mi vida ya... ¿Por qué? Porque yo estaba viviendo para mi hijo, por eso es que nosotros tenemos que vivir para nosotros. En ese momento fue muy duro, fue muy difícil para mí, pero como manejaba muchas herramientas gracias a los estudios, fue un periodo corto, ¿verdad? Donde pude salir. Y yo les confieso algo, en la medida que yo tengo días, que tengo herramientas, que he estudiado más cosas, mis días malos son menos y ya no se reducen a días, son horas malas. Porque yo me doy el permiso de sentirme triste. Yo no soy un robot, yo tengo sentimientos.
y a veces me siento mal, a veces no quiero hablar con nadie, a veces no quiero ayudar a nadie, a veces no quiero nada. Pero eso son fracciones de minutos, de horas, o como máximo un día que me lo tomo para mí, entonces hago lo que yo quiero y me refugio en mí, me alimento yo para poder seguir dándole a otro. Entonces, en la medida que usted se llena, en la medida que usted tiene capacidades, en la medida que usted tiene conocimiento, deja de ser parte de un problema para pasar a ser parte de la solución. ¿Ok? Y bueno, básicamente ese es nuestro día 1, ya saben más o menos qué es la PNL, cómo trabaja, pensamiento, lenguaje, creencia, todo un mundo de cosas. Ahora viene una reflexión con un video que habla de nuestra actitud ante la vida, porque en la vida puede haber PNL, puede haber psiconeuroinmunología, puede haber psicoterapia, puede haber psicoanálisis, puede haber cualquier terapia que nos ayude a levantarnos o a apoyarnos en nuestro crecimiento como seres humanos, pero definitivamente la actitud y la decisión que nosotros tomemos es lo que le va a dar fin o comienzo a una mejor vida. Fin a una vida, digamos, limitada y comienzo a una mejor vida, a un avance. Cuando yo entiendo que yo tengo un cerebro y que la magia no está en la lámpara de Aladino, sino en mi cerebro, y que yo con este cerebro y con este corazón y con esa conexión yo puedo lograr muchas cosas, allí realmente yo tengo gran parte del terreno ganado. Entonces, ese ha sido nuestro día 1. Los espero mañana en el día 2. Les dejo su tarea, reflexionen, piensen muy bien, respondan la tarea y respetemos las normas del grupo para que todos podamos tener el mejor aprendizaje. Bye, bye.